Entonces, cuando viene un terremoto, encuentra la estructura con un cierto estado de esfuerzo, que para este caso es solamente el estado de cargas de gravedad. Entonces, el primer caso de escala va a ir en el último. Está la gravedad actuando allí. Este es un pórtico que no tiene cargas de gravedad. Recuerden, en este tipo de estructuras, este sería el pórtico que antes se le llamaba de amarre, porque no tenía cargas sobre él. Y conforme va viniendo el sismo supuesto, así que es solamente un empujón sobre la estructura, comienzan a aparecerle rótulas. Por ejemplo, acá ya vieron, este es el paso 5, aquí voy a avanzar 2 más, ahí estoy en el paso 5, y este momento de 14.1 o 7, 88, etcétera, estos significa que ya llegó a su capacidad la columna o la viga, lo que fuera. Si voy avanzando, se comienzan a rotular acá una viga, acá una columna, acá una viga. ¿Qué pasa con los diagramas de momentos? Voy a pasar rapidito. Miren estas columnas, por ejemplo. Ya estamos en el paso 10, el momento ya es prácticamente constante. Vamos acá, se rotula más, se rotula más. Paso 12, 13, el último paso. En ese instante ya algunas rótulas ya han llegado a romperse ahí, al inicio de su ruptura, que son estas que están en celeste, y ahí se acaba el cuento de esta estructura. Entonces, como no vamos aplicando, entre comillas, un sismo estático, vamos empujando, 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 vamos registrando la fuerza que hay en cada uno de los pisos, vamos sumando esa fuerza y luego tenemos un gráfico entre el desplazamiento y la fuerza constante en la base. Ese gráfico es el de la curva de trapezoidal. Entonces, no sé en qué familiarizados o cuán familiarizados están con este concepto. Si no lo están, me lo dicen. El objetivo del curso no es que entremos en detalles de números, sino que comprendan los conceptos que ahora se manejan en un día, tras los cuales están todas las normas, están las reglas que se desarrollan en los códigos. Entonces, ¿alguna vez ustedes han hecho un ejercicio de pushover sobre cualquier edificio, estructura, ejemplo? No, sí. ¿Qué hizo? Ya. ¿El concepto está claro? ¿Sí? Ahí en el momento de empujar la estructura se va formando las rótulas plásticas y ahí esos colores significan en qué nivel de desempeño se encuentra. ¿Cuándo es aceptable? No, o sea, a ver. Yo he tenido que definir cada una de las rótulas.
no sé el nombre, pero voy a sacar cualquiera, ¿ya? Cualquier rótula. Por ejemplo, el de una columna. Yo como sé qué fierro tiene la columna, qué perantes, qué forma, etcétera, entonces yo puedo generar, con procedimientos habituales de concreto, la curva de del comportamiento de la rótula. ¿Qué significa eso? Si de una viga, agarro un pedazo de viga, la corto y la llevo a un laboratorio. Este es el pedazo de la viga. Esta no es la sección transversal de la viga, sino este es el eje longitudinal de la viga. La viga sigue siendo muy grande, he cogido un pedazo y le he soldado unas planchas acá inmensas de acero. Y con esto voy a hacer un ensayo así. Ahí están las planchas. Entonces, permanentemente voy a relacionar el momento que pongo acá con el giro, ¿no? O con la curvatura, con lo que fuera. Y ese es un gráfico así. Primero, la ley de Hooke se cumple. Luego comienza, si la viga está bien diseñada, el fierro que está acá saliendo comienza a fluir. Y la sección, o sea, el ángulo es como si comenzara a fluir por acá. Luego revienta el fierro, revienta el concreto, por lo general revienta el concreto que está con presión, comienza la caída de la sección. Este es el punto A, este es el punto B, el punto C, D, y por acá, después que ya se acabó, esto se mantiene todavía. Después que se acabó la caída de la carga, se mantiene con un valor. Esa es esta curva. ¿Ya? Entonces, eso no es un análisis que el computador hace solamente con las secciones. Tengo que darle yo ese diagrama de momento curvatura o de momento giro. Eso depende del fierro, que si tiene el fierro bien poquito, esta curva va a ser mucho más baja. Aquí está el giro o la curvatura y aquí está el momento que lo estoy aplicando. Si le pongo poquito fierro, entonces el momento va a ser bajo. Si le pongo mucho fierro, esto ya no va a ser dúctil, sino va a ser frágil. Sí, esto refleja la dimensión de la sección, la geometría de la sección y el acero que le he puesto. Entonces, en los gráficos, cuando yo veo los gráficos, le puedo decir que me dé en qué parte de esta curva estoy, o si es que he definido lo que se entiende por desempeño, que eso decimos ahora. Entonces le digo, yo voy a asociar a cada porción de esta curva el desempeño, pero eso suena medio raro porque no lo hemos hecho todavía. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es cojo una estructura y lo voy a empujar. ¿No? Y de todo este ejercicio, al final tengo esta curva. Primero la ley de Hooke, ya paré el edificio, ¿no? Ya no es un elemento. Luego por acá se forman algunas rótulas, luego sigue formándose más rótulas y aquí reventaron las primeras rótulas. O sea, si yo miro una rótula cuando hago este ejercicio, primero está dentro de la ley de Hooke y entonces todo está elástico, no tiene ningún daño. Conforme le pongo más giro, entonces aparecen algunas grietas. Y cuando le pongo más giro, entonces el concreto explota, ya ahí quedó la sección. Recordarán que si tiene más acero de confinamiento, la viga o la columna, entonces yo puedo plastificar más y más a la sección, o sea, puedo hacerla girar más y más, y el concreto sigue ahí soportando el castigo porque tiene confinamiento. Por ejemplo, el caso más conocido, más notable es el de los espirales, que dan un confinamiento tremendo al concreto. Yo puedo lograr valores altos de confinamiento con una cantidad de estribos suficiente. Es cierto que esta longitud está asociada
a la permanencia del concreto en su deformación. Si el concreto me acepta que lo deforme, lo deforme, lo deforme, y no revienta, todo va bien. El momento en que revienta la sección, se acabó. El momento en que revienta el concreto. Entonces, todas estas rótulas que se han formado acá, hasta este puntito ya se acabó ahí. Entonces, todo eso es lo que estoy viendo. De esta curva, ¿qué puedo obtener? Por ejemplo, puedo decir, este milímetros. Este punto significa un desplazamiento lateral ¿de cuánto? Yo le borro este por 10 a la menos 3, lo leo en milímetros directamente, ¿no? Ya, entonces, la estructura se puede mover hasta 60 milímetros, ya. Y más no se va a poder mover, ya fue la estructura, o sea, ya llegó con un montón de rótulas que se han reventado, ya la columna ya no está, está toda libre en la parte de abajo. Estas están todavía en este tramo, las que están en celeste ya están por acá. Y ahí paramos de contar. Es decir, luego ya la predicción de lo que puede suceder es tremendamente cuestionable. O sea, puedo decir sigue o no sigue, ya no es muy seguro lo que diga, ¿no? Inclusive hasta acá creer en toda esta magia es bastante, pero eso es lo que se acepta. Ya, entonces, si a mí me dirían, oye, cuando venga un terremoto así grandote de los que vienen cada 500 años, ¿en qué desplazamiento quieres que se quede tu estructura? ¿Qué dirías? No, es un numerito que me tienes que dar. Tu estructura, cuando venga un gran terremoto de 500 años, ¿por qué desplazamiento quieres que se quede? ¿Perdón? 1 centímetro. ¿Ah? No. Ya. A ver, si fuera mi casa, yo diría, yo quiero que se quede como 8 milímetros. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que puedo hacer. Pero es indiscutible que nadie puede decir, no, yo quiero, acepto que se quede con 56 milímetros. O que venga el terremoto y en el momento del máximo desplazamiento, la estructura sea llevada hasta 56 milímetros. ¿Y eso fue por qué? Porque estamos cerca al colapso ya de la estructura, o porque la confiabilidad de nuestros procedimientos es tan pobre que estos 56 pues puede ser 60, puede ser 40, cualquier cosa, ¿no? Los rangos de confiabilidad de ingeniería antisísmica son bajísimos, ¿no? Es decir, parecemos súper mentirosos los ingenieros porque casi nunca lo escuchamos. Si decimos 100 y la regla es 150, o puede ser 50, ¿no? Es más, las ecuaciones de predicción de cálculo se hacen con curvas suavizadas que van entre 2 y 0,5, promedio 1, ¿no? Es así. Entonces, por eso están todos los coeficientes de variación para un poco dar mayor seguridad, no confiabilidad, sino mayor seguridad. Como no podemos hacer que en un gran terremoto la estructura se quede con 8 milímetros, es decir, vamos a aceptar pues, que haya daño, ¿no? El problema es hasta dónde aceptamos que se vaya el daño. Al final es eso, es un tema de ponerse de acuerdo con el daño que uno acepta y decir hasta acá llegamos, que es la historia de la ingeniería, no es al revés. Sin tener estas curvas, sin tener estas ventajas de los computadores modernos, se han decidido cosas en la historia de la ingeniería. Sin tener ni siquiera calculadoras potentes para hacer análisis, se han tenido que decidir. Entonces, en el momento estamos con un montón de suposiciones que más o menos funcionan bien en unos casos y no en otros. Por eso es que las normas cambian, ¿no? Por eso es que cada terremoto la gente se pone a estudiar y dice, esto estaba mal. Y no es que se van
y cambian toda la teoría, sino cambian los coeficientes de ajuste para que el día a día de la ingeniería no se altere. Si antes multiplicaba por 3, ya multiplica ahora por 4. ¿Sí? Entonces, si los sismos fueran estos, así, un empujoncito, así suavecito, muy lento, nuestro nivel de predicción sería bastante bueno, porque diríamos, bueno, voy a hacer unos cálculos, voy a preparar mi edificio para que, bueno, cuando venga el sismo grande esté pues por acá en 40. Pero cuando vienen los sismos, son procesos primero aleatorios, el comportamiento de la estructura es aleatorio, esta es una curva que parece perfecta, parece sacada de las matemáticas. Hay una gran variación en las propiedades, al hacer el diagrama momento-curvatura, estoy simplificando, etc. Entonces se definen zonas de comportamiento. Eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, es decir, yo cuando venga el gran terremoto, yo quiero que mi estructura esté entre acá, ya, en esta zona me contento con que llegue a esa zona y digo, está bien. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hablar ahora, poniéndole un poquito de teoría formal. ¿Qué tal? Hay una estructura a la que le estamos haciendo este ensayo del empujón. Entonces comenzamos a empujar la estructura, no aparece ninguna grieta y vamos calculando, o como nosotros estamos empujando la estructura, sabemos cuánto vale la fuerza, con instrumentos medimos cuánto es el desplazamiento y vamos trazando la recta. Luego aparece la primera grieta aquí, sigo empujando la estructura, se van formando más grietas en otros sitios, más grietas en otros sitios y luego ya comienza a caer, ¿no? Eso es lo que se ve siempre. Vamos a ver unos ensayos experimentales sobre esto. A esto se le llama curva de capacidad de la estructura. ¿Cuáles son las fuerzas que están presentes en cualquier estructura durante un terremoto? ¿Qué fuerzas están? Está la fuerza de inercia, está la fuerza del sistema estructural y está la fuerza del amortiguamiento. No hay más que 3 fuerzas. Si yo digo, me voy a olvidar de la fuerza de amortiguamiento para el instante del máximo desplazamiento. ¿Qué pasa en el instante del máximo desplazamiento? ¿Cuánto vale la velocidad? Las estructuras oscilan, ¿no? Hacen esto. Entonces, cuando llega a su máximo desplazamiento, ¿cuánto vale su velocidad? 0. Está quieta y dándose la vuelta para regresar, ¿no? Entonces, en el instante de máximo desplazamiento, la fuerza de amortiguamiento es 0 porque la velocidad es 0. Y solamente habría 2 fuerzas: la fuerza de inercia y la fuerza de amortiguamiento. ¿A qué es igual la fuerza de amortiguamiento? Perdón, la fuerza de inercia.
la masa por la aceleración. Entonces, si yo divido la fuerza en el sistema estructural, la fuerza destitutiva en el sistema estructural, entre la masa, ¿qué cosa obtendría? La aceleración que va a tener la estructura, ¿no? Muy bien, entonces de esta curva de capacidad, inmediatamente yo puedo hacer esta conclusión. Entonces lo van a tener, ¿no? Si yo sé hasta dónde fue desplazada mi estructura, entonces yo sé qué fuerza le puso el sismo, y entonces yo sé qué aceleración tuvo el sismo. ¿Qué aceleración tuvo la estructura como producto del sismo? ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces, repito. Si alguien me cuenta hasta qué desplazamiento ha sido llevada la estructura, después de todo este rollo, digo, entonces la aceleración fue tal. Con el desplazamiento entro a la curva de capacidad, saco la fuerza del sistema estructural. El sistema estructural lo que hace es esto, ¿no? El sistema estructural quiere llevarse hacia allá, a la masa de la estructura, entonces le pone una fuerza hacia allá. Esa fuerza es esta de acá, la curva. Esa fuerza es la que produce la aceleración, no hay otra. Entonces, con el desplazamiento entro a la curva, saco la fuerza restitutiva y esa fuerza restitutiva es la que produce la aceleración de la estructura. Por lo tanto, si a esta curva yo en la vertical la divido entre la masa, ¿qué es lo que obtendría? ¿La aceleración de quién? De la estructura. Entonces he logrado una relación directa entre el desplazamiento de la estructura y la aceleración que indefectiblemente tendría en el terremoto, ¿no? Ya, a ver, vamos a sacarle más provecho a esta figura para no estar cambiando. Si yo me imagino que la curva de la estructura es bilineal, ya y con pendiente cero, es decir, un elastoplástico perfecto. Yo digo, solamente en el rango elástico, que es este rango, a mayor desplazamiento de la estructura, más se acelera, ¿no? A mayor desplazamiento de la estructura, más fuerza recibe. Pero llega un momento en que eso ya no tiene sentido, porque a mayor desplazamiento es la misma fuerza o prácticamente la misma fuerza. En ingeniería prácticamente se dice son idénticos, ¿no? por razones de simplicidad. Entonces, en los terremotos grandes, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué cosa crece y qué cosa no crece? ¿Ah? Ya, crece el daño, pero ¿qué cosa crece? La deformación. Crece el desplazamiento. Mientras más fuerte es el sismo, más logra desplazar la estructura, pero ¿qué cosa no crece? La fuerza que siente la estructura, ya no hay manera que crezca, ¿no? Entonces los edificios, miren esta burrada que habla con frecuencia, no es burrada, pero bueno, será, pero los periodistas dicen, el edificio se cayó porque la fuerza que le puso el sismo fue mayor que la resistencia. O también dicen, el edificio estuvo mal porque no pudo recibir la fuerza que le ponía el sismo. Eso no tiene sentido. La fuerza máxima que puede resistir una estructura es esto. Y el sismo no tiene que ver, no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cuándo es que se cae una estructura? Porque no puede recibir fuerza. Mentira, el desplazamiento va a crecer y la estructura no va a permitir que el sismo le ponga más fuerza en buena hora. Pero ¿qué cosa sí le permite al sismo? Que lo desplace. Y si lo desplaza, lo está acercando a este puntito de ya fuiste, ¿no? ¿Se entiende? Entonces el diseño
en ingeniería sismo resistente está dirigido a controlar qué cosa. ¿Ah? El desplazamiento no es un tema de fuerzas, ¿no? Que es lo que se veía y se quería que era la verdad y con bastante claridad hace algunas décadas. Es decir, que bueno, el problema es un problema de fuerzas, y no es un problema de fuerzas, es un problema de evitar que el sismo lleve a la estructura a desplazamientos que no puede tolerar, o a desplazamientos a partir de los cuales ya se hace imposible reparar la estructura, ¿no? Una estructura que ha llegado a esta zona, al tramo final, ya no puede ser reparada. Es buena hora que no se cayó, pero ya no puede ser reparada. Una estructura se queda en esta zona, acá por acá muy chiquito, ni siquiera hay que reparar nada. Una zona por acá, la estructura sí puede ser reparada. Y nuevamente digo, no es un tema de fuerzas. Yo no estoy diciendo que la estructura no tenga que tener resistencia lateral, por supuesto que tiene que tener. El tema es que la resistencia que debemos darle a una estructura le debe permitir qué cosa. O sea, no tendría sentido decir la resistencia le debe permitir la fuerza sísmica, recibir la fuerza sísmica. Eso no tengo que hacer nada, siempre va a ser así. La fuerza que una estructura recibe es la que puede resistir, no va a recibir ni un gramo más. Físicamente es imposible, yo decimos, por más grande que sea, le pongo una fuerza así por acá o por acá, imposible. Las estructuras reciben lo que pueden dar, ¿no? Es igual que decir, hago un vaso con agua, entonces yo lo lleno y tengo la ilusión de ponerle más y más agua al vaso. Mentira, pues. La cantidad de agua que va a caer en un vaso es una constante. Por más que le eche más y más agua, se va rebalsando y no queda más agua en el vaso, es idéntico. Entonces el sismo puede hacer lo que quiera y no va a poder subir esta fuerza que le entra a la estructura. Porque si esta fuerza, yo la hago muy abajo, ¿qué pasa? ¿Qué ustedes han visto con el cursor magnético? Más que desplazamiento, ¿qué? Si yo hago que el edificio resista 100, será lo mismo que si yo hago que el edificio resista 20. ¿Ah? ¿Qué pasa si yo le bajo mucho la resistencia? Siempre va a estar en la unidad. ¿Le pongo así o le pongo a 20? Ya, a ver, de repente revisamos un concepto que creo que es necesario. ¿Qué es la utilidad? ¿Te acuerdas qué es la utilidad de una estructura? Alarme inelástico, ¿no? ¿Y cómo se mide la utilidad? O sea, lo que su compañero dice, la utilidad es la capacidad que tiene la estructura para deformarse más allá de la ley de Hooke, más allá de este rango, pero sin caerse, ¿no? Esa es esa habilidad que tiene que tener toda estructura para desplazarse mientras se va dañando y sabiendo que se está yendo al despeñadero, ¿no? La estructura tiene que poder hacer eso para que sobreviva. La pregunta que le estoy haciendo es, ¿dará lo mismo que la estructura resista 100 o que la estructura resista 20? ¿Cuál es la diferencia? Porque si no me ahorro un montón de plata, ¿no? No lo miren como ecuaciones ni como números, a ver, piénselo. ¿Cuáles serían las implicancias de que mañana salga un decreto del gobierno y ahora sí, los ingenieros deben usar el triple del R para abaratar las construcciones en el Perú? Entonces, en vez de usar R igual 8 para pórticos, uso 24. Como sale la tercera parte. ¿Qué implica eso en términos de economía? Por supuesto que claro, ¿no? Pero eso es una economía engañosa porque es de corto plazo. ¿Pero qué significa para la estructura entonces? Que le demos menor resistencia. Olvídense de la curva, ¿ya? Bueno, ¿qué significa que una estructura resista menos? Lateralmente. Ya que en un sismo pequeño ya lo va a entrar en rango. En un sismo grande. ¿Ah? Pero ¿por qué? ¿Cómo me colapsa?
sentido común me dice, oye, ¿qué pasa? Que no lo hagas resistir tan poquito porque seguro que se va a caer. Sí, como en grano ese razonamiento de que se va a caer con los conceptos de utilidad que han visto en la clase anterior. Va a haber mayores desplazamientos de la estructura, mayores deformaciones y puede hacer el colapso. Ya. No es tan así, pero algo por ahí tiene que ver. ¿Quién tiene otra idea? Tiene menor rigidez y por ende mayor desplazamiento. A ver, yo le doy la misma rigidez, es decir, subo por esta curva, pero comienzo al rasgo inelástico más temprano. Más temprano, vamos a decir. Entonces, ¿qué significa eso para una estructura en un sismo grande? Yo le doy una tremenda resistencia, vamos a verlo al revés, yo le doy una tremenda resistencia, solamente en la parte muy fuerte del terremoto la estructura entraría en régimen elástico, ¿no? Estaría por ahí dañándose un poquito, ya se fue la parte fuerte del terremoto y la estructura quedó casi impecable. Ahora sí, la pregunta que les hice, ¿qué pasa si le bajo bastante la resistencia? Y viene un gran terremoto. No resiste. No sé, pero aquí tiene que ver con lo que estamos diciendo. El ejemplo de la estructura que resiste mucho, un terremoto, ¿cuánto dura? 100 segundos. La parte fuerte del terremoto es 10 segundos. El Una desplazamiento estructura es corto. Al menor que resiste desplazamiento, muchísimo, ¿no? bueno, una estructura que tiene una resistencia infinita, hasta de elástica cuando venga el terremoto, esa estructura no existe, ¿no? Una estructura muy resistente, entonces solamente esos 10 segundos fuertes del terremoto va a tener daño, va a moverse y se le va a ir abriendo las grietas, etc., ¿no? Y una estructura que tiene poquita resistencia, Tenemos que hacer permanecer la estructura dentro del rango inelástico más tiempo, ¿no? tenemos que Hacer permanecer a la estructura dentro del rango inelástico más tiempo. inelástico, Elástico. elástico, Claro. sí. O sea, a ver, Para que tenga menos, o sea, bueno, lo que puedo entender es si le bajamos la permanencia en el rango elástico, ¿no? Bajándole, como dice, de 100 a 20, hacemos que la estructura pues se vuelve más barata, de menos costo, pero Ya. el tema es que se puede volver irreparable, ¿no? Ya, pero ¿por qué es eso? O sea, ¿por qué es que no me conviene? ¿Cuál es el mecanismo que hace el sismo con la estructura? ¿O por qué lo hace? Para que la dañe más. el desplazamiento. Yo le bajo la resistencia por esa cosa de demanda de utilidad. Ya, sí, es una idea, pero está bien. En el más tiempo del rango elástico, esa pendiente pues tendría que bajar también. Y la rigidez también. Pendiente, esta, La manera- digamos, a ver, de una curva de capacidad, digo, este tramo es elástico, ¿no? La pendiente de este tramo se llama resistencia o rigidez. ¿Qué se llama? Rigidez, ¿cierto? La resistencia es la fuerza máxima, o en este diagrama esta fuerza, digamos que es lo máximo que resiste el edificio. Y estamos hablando de que, ¿qué sucedería con el edificio si la resistencia la bajamos? Es decir, la rigidez la dejamos igual, ¿no? Simplemente esta curva la dibujamos por acá. Si esta curva yo la elevo un piso más así arriba, lo dibujo, entonces va a venir el sismo y la estructura va a estar ¿cómo? Elástica, sin daño. Si esta curva lo subo arriba y le doy una resistencia, escuchen, cualquier estructura todos los días está capacitada y lo está haciendo para resistir su peso propio. Yo voy a hacer una estructura que lateralmente resista 5 veces su peso propio. ¿Entiende? Eso es imposible, ¿no es cierto? La estructura así, la pongo así, o sea, voladizo así, todavía la aplasto. Bueno, esa estructura no existe. Pero imagínense si tuviéramos esa estructura. Cuando viene el sismo,
¿cómo se va a quedar esa estructura? Elástica, sin ningún daño. Es una estructura excepcionalmente extraña porque resiste 5 veces su peso, pero no puesto así, sino lateralmente, ¿no? Y las estructuras, ustedes sabrán que resisten pues 10, 20, 30% de su peso, 35%, no se puede hacer más en términos fáciles, ¿no? Entonces, decir que resiste 5 veces su peso es una estructura increíblemente extraña, de otro mundo. Ya, esa estructura estaría elástica en el terremoto. Claro, sin ningún daño, elástica. Y ahora estoy hablando de otra estructura, las que siempre hacemos y tienen una resistencia del 20, el 30% de su peso. Digo, no, muy claro, no quiero 30% de su peso, quiero que solamente resista 10% de su peso. Y hago que la curva sea esta, ¿no? ¿Qué va a pasar en esos 100 segundos de terremoto? Más rápido. ¿Ya? ¿Se va a deformar más? Sería muy rápido. No es muy cierto que se deforme más. O sea, en Ahorita menos, no. según el gráfico, en menos tiempo alcanzaría el rango elástico, inelástico más rápido. Ya, claro, así un ratito alguien me dijo, si le bajas mucho la resistencia, hasta por un sismo chiquito ya se va a convertir en inelástica, ¿no es cierto? Ya, aquí, en los 100 segundos de terremoto grande, al comienzo tiene 3 sismos chiquititos, el comienzo es muy pequeñito. Entonces esta estructura, si le bajas mucho la resistencia, desde el comienzo del terremoto va a estar en régimen inelástico. Y no solamente 10 segundos, no va a estar los 30, 40 segundos del terremoto dañándose. ¿Está claro? ¿Sí? No es que la estructura se va a desplazar necesariamente más. Se va a desplazar lo mismo, pero es como dice, ¿no? Tantas veces que se va el cántaro al agua que al final se rompe. Pero no es lo mismo hacer un ciclo de máximo desplazamiento que hacer muchos ciclos de desplazamiento. Pobre estructura, pero se va moliendo. Eso es algo que no se ve con la curva de capacidad. Porque con la curva de capacidad todo es muy bonito, el circo es un amigo muy tranquilo, despacio, se hace la estructura. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, ahora, por otro lado, ustedes habrán visto que en la clase anterior, ¿qué pasa con el desplazamiento de una estructura? Cuando es elástica y cuando es inelástica. ¿Se desplaza más, se desplaza menos? ¿Cómo es? ¿No? A ver. El chiste está en que ustedes lo deduzcan. Si yo les cuento, va a sonar a nada. Una estructura de 1000 toneladas. Ahí están las 1000 toneladas. Estoy trabajando en kilonewton. La que tiene 0,75 segundos de periodo. ¿Ok? Entonces pesa 1000 toneladas, tiene 5% de amortiguamiento. Y le voy a poner el terremoto de 1970, Perú. Miren, estamos hablando de 100 segundos de terremoto. La parte fuerte por acá, luego va bajando, por acá hay otro pico, etc. Pero miren todo lo que pasa por acá, miren todo lo que pasa por acá, etc. Yo lo hago muy resistente, infinitamente resistente, la estructura nunca va a entrar en régimen inelástico. Eso es lo que vamos a ver acá.